se les llama plantas de resurrección, y son plantas que pueden perder más del 98% de su agua, y al recibir un poco de agua se rehidratan y vuelven a vivir como estaban antes, ¿no? Entonces, ustedes imagínense qué diferentes estrategias pueden existir entre las diferentes especies que viven en estos o que se han seleccionado en estos diferentes ambientes. Y también imagínense cuáles respuestas a estos ambientes pueden ser comunes en las plantas. También existen unas especies vegetales que de hecho son las que al hombre le han interesado más por su alimentación principalmente, que han sido seleccionadas en ambientes donde se requiere una cantidad de agua muy importante. De tal forma, este grupo de plantas conocidas como mesófitas necesitan mucha agua para crecer y desarrollarse de manera óptima. De ahí la importancia que tiene desde el punto de vista aplicado el conocer las respuestas de las plantas a este estrés. Más importante todavía, la importancia que tiene el conocer estas diferentes estrategias desde el punto de vista biológico por la gran diversidad que representa. Esto es justamente lo que les decía. Las plantas mesófitas, las que nos importan, o sea, son plantas que tienen mecanismos de tolerar el estrés, pero no pueden alcanzar esa tolerancia en ambientes extremos. Eso me lleva entonces a también, quizás esto ya lo han escuchado muchas veces, no sé si el doctor Luis Herrera les dijo en su plática del miércoles, porque él habló sobre sequía también, sobre este problema, pero y a lo mejor ya está cansado escucharlo, pero pues no se les olvide. O sea, vivimos en un momento en la evolución del globo terráqueo y de la sociedad humana en la cual los cambios ambientales que sufrimos en el ambiente son sumamente dramáticos. Hablando particularmente de sequía, vemos que las sequías son cada vez más comunes en este mundo, ¿no? Y en ese mapa de arriba pueden ver en rojo aquellas zonas de la Tierra que están sometidas a un estrés hídrico muy severo, en donde ahí se maneja disponibilidad de agua tanto para agricultura como para el hombre, y otras que tienen menos problemas. En la gráfica de abajo es algo que realmente llama la atención y sí preocupa, y nos dice cómo este problema, particularmente de la sequía, se está volviendo un problema realmente severo y pues difícil de atacar, y que tendríamos que atacar de hecho desde diferentes puntos de vista. La gráfica de abajo, no sé si la vean todos, pero es una gráfica que empieza en principios del siglo pasado, a principios, a principios del siglo actual. Y como pueden notar en las barras rojas, en los 40 empezó a haber periodos de sequía relativamente largos. Después bajaron, en los 60 esos periodos de sequía volvieron a aumentar, pero a partir de los 80, vean que la gráfica ya no baja. O sea, a partir de los 80 la sequía es severa, además, pero es continua. O sea, la disminución que hay sobre el impacto de la sequía, tanto para la biodiversidad como para problemas de alimentación, de distribución del agua en sociedades humanas, es cada vez más escasa. Entonces, recordándoles de nuevo el hecho de que las plantas de interés agronómico son plantas que en general requieren de mucha agua para poder llegar a crecer y a producir semilla, en el caso de que así sea, de manera óptima. Esto me lleva también a recordarles algo más que nos abre este mundo fantástico, de hecho, de que las plantas presentan un gran número de respuestas muy eficientes, prácticamente todas ellas. Y el punto es que las plantas, a diferencia de los animales, las plantas no se mueven, ¿no? Aunque pueden alcanzar a través de sus raíces o de incluso sus hojas en algunos casos,
superficies muy grandes, no son capaces de buscar el agua como lo hacemos los humanos o de migrar a ambientes menos, menos hostiles, ¿no? Entonces eso, metámoslo en la cabeza, eso representa una situación en la cual a lo largo de la evolución de este planeta, las plantas han tenido se han tenido que seleccionar organismos vegetales que pueden adaptarse y ajustarse a estos cambios ambientales que son repentinos y que son muchas veces dramáticos. Otro punto interesante es, ok, las plantas, les dije, tienen mecanismos eficientes de resistir la sequía. Hay algunas que no los tienen, que no están integrados en su genoma como tal, en la eficiencia, digámoslo, como la vemos en los cultivos, pero también sabemos que la tolerancia a la desecación, en donde la desecación es una verdadera, o sea, una severa pérdida de agua, ha aparecido en el reino vegetal desde tiempos muy, muy tempranos, ¿no? Aquí tenemos un esquema que nos demuestra que plantas representantes de aquellas plantas que poblaron inicialmente la superficie terrestre, que cambiaron del agua a la tierra, presentan este fenómeno que se muestra en las líneas negras de tolerancia a la desecación. O sea, son plantas que son capaces de, a través de sus mecanismos fisiológicos y moleculares, de crecer y reproducirse en esas condiciones. Y vean cómo esa capacidad de tolerar a la desecación se va perdiendo a lo largo de la evolución de las especies vegetales. Hay todavía una fuerte tendencia a tolerar la desecación en musgos, pero ya después esta capacidad de tolerar extremas deshidrataciones es muy poca. Solamente se presentan en algunas divisiones de las plantas y en las angiospermas, que sería la última clada de este esquema, solamente unas pocas especies tienen esta característica, aunque perdón, bueno, hay las pocas especies que las que me refería son las plantas de resurrección, de las cuales ya les platiqué. Entonces yo les decía, aunque cabe recordar que aún en las mesófitas, aún en las plantas en las que no se ha mantenido esta capacidad de tolerar la desecación, existen estados de desarrollo y algunos órganos o estructuras en la planta que son capaces de resistir desecaciones extremas. Y tal es el caso de la semilla. La semilla, en algunas especies vegetales, en angiospermas, tienen esta capacidad de deshidratarse severamente. Igual como las plantas de resurrección llegan a perder hasta el 98-99% del agua. Y entonces, ustedes imagínense las células del embrión en la semilla, ¿cómo están? ¿No? O sea, el ambiente celular, fueron a la plática de física hoy en la mañana, es un sistema de no equilibrio, es un citoplasma que está absolutamente amontonado, ¿no? Y que conforme va entrando el agua, ese citoplasma empieza a ganar vida y actividad, y entonces la planta puede empezar a germinar y a crecer. Y otras estructuras que también se presentan en plantas mesófitas, capaces que no son capaces de resistir la sequía, son el polen, ¿no? Es una estructura reproductiva absolutamente esencial para la reproducción de la planta, la cual también sufre desecaciones severas, y por lo tanto, ¿esto qué representa? Representa que en el genoma de estas plantas, que aún en su estado vegetativo, es decir, cuando están formando hojas y raíces y frutos, no pueden tolerar desecaciones severas, sí tienen en sus genomas impreso o tienen la información necesaria para poder tolerarla, ¿no? Porque lo hacen en su estado de semilla y lo hacen en otras estructuras. Pero entonces, regresemos a lo que ocurre normalmente en una planta, voy a ponerlo así, mesófita, que no es capaz de tolerar extremos de desecación, cuando la planta tiene un déficit hídrico, es decir, cuando no hay agua suficiente para su desarrollo óptimo. Y entonces, pues la pregunta que todos nos haríamos sería, ¿cuándo las plantas se encuentran en déficit hídrico? ¿Cuándo hay sequía? ¿Cuándo una planta siente que está en sequía? Y es un concepto muy simple. La planta está en sequía cuando el sitio de percepción
cuando la disminución del agua en el suelo ocurre y entonces también hay una elevada evaporación, de tal manera que ya la planta es incapaz de jalar o de absorber el agua necesaria para hacer todas sus funciones. Esa sería una situación de sequía, literalmente hablando, o funcionalmente hablando. Esta es quizás el esquema más importante de la plática y les voy a decir por qué. Esto está en un libro de texto, es algo que normalmente como biólogos, los que son biólogos o los químicos que son químicos o los biólogos moleculares, de los cuales ya hay muchos, probablemente hayan visto alguna vez, pero nunca, o muy pocas veces, debo decir, muy pocas veces se acuerdan. Y el hecho es que cuando la planta está en sequía, la sequía o cualquier otro estrés ambiental puede ocurrir de diferentes maneras, ¿no? La respuesta de la planta va a depender de la severidad del ambiente, del estrés, o sea, de la sequía, de cuánto dure la sequía, del número de veces que se exponen la planta o el cultivo a la sequía, y lo repetí, y del estado de desarrollo, perdón, aquí me faltó una, que no me acuerdo cuál es. Y del número de la combinación de estreses, es decir, la sequía no siempre viene sola, ¿no? O sea, generalmente hay calor cuando hay sequía. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, la respuesta de las plantas pues va a depender de varias otras cosas. Depende de qué órgano la perciba. Si la percibe la hoja o si la percibe la raíz o si la perciben ambas, que normalmente sucede así. Va a depender del estado de desarrollo en el cual se encuentre la planta y del genotipo de la especie vegetal que se esté estudiando. La combinación de todos estos factores es lo que va a dar lugar en una especie vegetal a la resistencia o a la sensibilidad. Y pues consecuentemente, pues las sensibles morirán y las resistentes podrán tolerar, ¿no? Esto es muy importante porque cuando estudiamos biología molecular, se nos olvida que los genes que vemos que se expresan, pues estamos viendo la mezcla de todo, ¿no? Entonces intentamos o pretendemos entender la respuesta cuando se inducen unos cuantos genes, como si la planta en su totalidad estuviera expresando todos esos genes, cosa que en realidad no ocurre. Entonces, esto me lleva a decir pues que las plantas ante el estrés ambiental tienen una respuesta compleja, o sea, la respuesta a sequía o la tolerancia a la sequía es una respuesta compleja que involucra cambios a diferentes niveles, genético, bioquímico, fisiológico. Como parte de una respuesta molecular, no solamente son importantes los genes que se activan, sino los genes que se reprimen, y solamente algunos de estos genes están involucrados en la adaptación de la planta a las condiciones de estrés. De tal manera que la resistencia va a depender de la actividad de más de un gen, y por lo tanto la resistencia es una característica multigénica, ¿no? Varios loci están involucrados y muchas veces estos están involucrados de una forma aditiva. Pero ¿cuáles son los cambios que la planta o las respuestas que las plantas tienen ante estas condiciones de estrés? Pues se afectan un montón de funciones como se podrán imaginar. Se van a afectar la absorción del agua por las raíces, se va a afectar la fotosíntesis, se va a afectar la transpiración, es decir, cuánto CO2 la planta es capaz de captar y cuánta agua es capaz de eliminar. La planta es capaz de adaptar su desarrollo, disminuyendo, por ejemplo, la velocidad de crecimiento, tanto del tallo como de las raíces, ¿no? En algunos casos, en el caso de las tolerantes, pues hay plantas que podrán intentar buscar más agua y por lo tanto aumentar el crecimiento de la raíz. A consecuencia, el crecimiento de la parte aérea disminuye. Y también se afecta el desarrollo reproductivo notablemente cuando el estrés llega en el momento en que la planta inicia su etapa reproductiva. Y por lo tanto, como vamos a ver después, la producción de semillas y de frutos disminuye. Molecularmente, ¿qué sabemos? Pues sabemos muchas cosas que ocurren en la planta total.
Hasta hace muy poco se ha empezado a analizar genes que se saben ahora que solamente se expresan en tejidos específicos de los diferentes órganos de la planta. Pero sabemos que hay muchas moléculas que están involucradas en proteger a otras macromoléculas, enzimas que están involucradas en disminuir los daños provocados por las especies reactivas de oxígeno, en modular el metabolismo de la planta o en la acumulación de solutos y transporte. De una forma más específica, ¿qué pasa cuando la planta está sometida a estas condiciones de estrés? Lo primero que tiene que suceder es que la planta perciba que hay un estrés, ¿no? En este caso un déficit de agua. ¿Y cómo lo percibe? Hasta a la fecha no lo sabemos de facto, pero sí hay especulación sobre el hecho de que pudiera ser el turgor de la célula, es decir, cuando la célula pierde agua, pues va a tender a disminuir su volumen, y al disminuir su volumen puede disminuir los contactos entre la pared y la membrana, ¿no? Debe haber moléculas entre la pared y la membrana que sean capaces de percibir esos cambios de volumen y por lo tanto esto pudiera ser una señal primaria debido a un fenómeno meramente físico de no tener el agua suficiente para mantener ese turgor que las células vegetales tienen y que es muy importante para su crecimiento. Y también cuando ocurre un estrés, cualquiera que este sea, incluyendo el déficit hídrico, una de las primeras cosas que suceden es que aumentan las especies reactivas de oxígeno. De tal forma que esa sería una manera de detectar. Pero en las células, ¿qué es lo que pasa entre las células? Hay hormonas que son capaces de señalizar la presencia de esa condición de estrés, como es el ácido abscísico o el etileno. Hay señales hidráulicas que nos dicen cuando el agua está fluyendo a una velocidad adecuada o no. Hay cambios en los potenciales hídricos y hay cambios en el pH. En las células, pues otra vez, dentro de la célula hay cambios en los niveles hormonales, cambios en el pH, hay cambios en los niveles de especies reactivas de oxígeno, lo cual induce también una cascada de regulación de factores transcripcionales que regulan la expresión o represión de genes, así como cascadas de fosforilación que a su vez están involucradas en esto. Y en la respuesta de las plantas tenemos aquellas que se llaman primarias, que ocurren al corto plazo, y otras que podrían llamarse secundarias, que se borraron aquí, que ocurren a un plazo más largo, y estas tienen que ver mucho con la disminución en la conductancia de los estomas, en las alteraciones de la conductividad hidráulica como una respuesta inmediata, lo cual hace que inmediatamente hay un ajuste osmótico que le impide a la planta seguir perdiendo agua. Y en las secundarias empiezan a aparecer moléculas que protegen a otras moléculas de la célula. Hay cambios en la velocidad del transporte del agua y hay cambios en el crecimiento de la raíz, como ya les dije. A la fecha sabemos entonces que la respuesta es compleja. No los voy a marear con el número de genes que hay descritos a la fecha que tienen que ver con la respuesta, ni tampoco con la señalización que está involucrada, salvo decirles que hay respuestas que sabemos que están moduladas principalmente a nivel transcripcional y que dependen de la hormona ácido abscísico y otras que son independientes de esta hormona. Sabemos que en todas estas cascadas de señalización hay factores transcripcionales que son responsables de modular el set de genes que tienen que ver con estos ajustes metabólicos y de crecimiento de las plantas. Como les dije, muchos de los genes que tienen que ver con tolerancia a estrés son aquellos genes que protegen otras macromoléculas, y voy a tomarme rápidamente un minuto, que ya se me acabó el tiempo casi, al decirles que algunas de las moléculas protectoras que hemos descrito en nuestro laboratorio, porque no les voy a hablar prácticamente de nada de lo que hemos hecho, son estas que nosotros denominamos hidrofilinas, que son proteínas que se acumulan enormemente en la semilla seca, y en condiciones de déficit hídrico. Pero lo más interesante de estas proteínas, y que además se descubrió para las plantas, es el hecho de que estas proteínas son proteínas que son desordenadas, es decir, no tienen una estructura tridimensional estable. Como proteínas desordenadas son capaces de hacer muchas funciones, y esas muchas funciones implica que la planta ha seleccionado moléculas con características fisicoquímicas muy particulares que le permiten proteger macromoléculas, proteínas, DNA y membranas, y que le permiten además hacer otras funciones como atrapar metales y otros iones.
Esto es el esquemita. Y nada más decirles con este esquema que además de la regulación transcripcional que parece ser que predomina en la respuesta a estrés por déficit hídrico, existen también regulación a nivel post-transcripcional, es decir, la planta o la célula vegetal responde modulando los niveles de transcrito, modulando la vida media del transcrito, ya sea por procesos de procesamiento o splicing, o bien a través de microRNAs o RNAs pequeños. Y también modulando la eficiencia de traducción de las proteínas. Otra respuesta muy importante en las plantas y que de hecho fue descubierta inicialmente en plantas es la memoria epigenética, es decir, esta regulación que afecta a la expresión de los genes y que le permite a la planta mantener cierta memoria de que estuvo en un estrés. Esa memoria que le permite, esa regulación que le permite mantener esa memoria, la va a ayudar a poder adaptarse a esas condiciones de estrés cuando vuelva a someterse a las mismas, ¿no? Y esto, como ustedes saben, ocurre no a nivel de cambios en el genoma, sino a nivel de modificaciones en las proteínas que interaccionan con el DNA y en el mismo DNA. Ya se, perdón, esto quiere decir que ya se me acabó el tiempo. Finalmente, este sí es básicamente la última, es el hecho de que también tenemos que considerar, recordando lo que les dije en ese esquema que les mencionaba, pareciera ser el más importante, es el hecho de que el estrés va a ser diferente dependiendo la respuesta de la planta va a ser diferente dependiendo del momento en que le llegue el estrés a la planta, ¿de acuerdo? De tal forma que cuando le llega en su etapa reproductiva, es lo peor que le puede pasar, al menos desde el punto de vista de producción de semillas, ¿no? Y entonces aquí vemos un esquema en cómo cuando llega esa sequía terminal en maíz, cómo afecta la producción de semillas, ¿no? Afecta, genera aborción de los embriones y por supuesto pues el número de semillas disminuye notablemente. De tal manera que para sobrepasar estos efectos hay algunos genotipos modifican su desarrollo y otros además ajustan su metabolismo y la distribución de sus nutrientes. Este es otro tema que estudiamos en el laboratorio. Finalmente, como corolario, pues en realidad, para no buscar todas las conclusiones que podemos armar respecto a la gran diversidad que las plantas tienen para responder a la sequía, quise poner solamente El mejoramiento de las características relevantes en una planta implica recordar que la complejidad de la respuesta y la diversidad de los mecanismos para ajustarse y adaptarse a estas condiciones adversas. Eso es lo más importante para poder integrar todo este conocimiento en un diseño, en un esquema de mejoramiento que sea más eficiente, que realmente sea más eficiente y óptimo. Entonces, con esto termino. Y si tienen preguntas. ¿No? Entonces, seguimos. Se han estudiado como clásicamente en especies modelo, ¿no? Como Arabidopsis. O sea, como qué especies, no sé qué especies estudien en su laboratorio o qué propuesta aportaría para estudiar en especies no modelo. Nosotros estudiamos Arabidopsis, desde luego, pero también estudiamos frijol y también estudiamos plantas que de las representantes de las plantas ancestrales. Entonces, sí es cierto, y tienes toda la razón, Arabidopsis es un modelo, un buen modelo para descubrir y para exponer hipótesis. Muchas de las cosas que pasan en Arabidopsis no necesariamente pasan en plantas de cultivo. Sin embargo, hay respuestas comunes, ya no me dio tiempo, comunes que están presentes en Arabidopsis y que también están presentes en plantas de cultivo. No sabemos si en todas las especies vegetales, pero sí en un buen número de ellas. Y esa es la idea de tener un amplio rango de estudio, ¿no? En cuanto a las respuestas a la sequía en nuestro laboratorio. Entonces, para fines de mejoramiento estudiamos frijol y es donde estamos estudiando la sequía terminal, que es la sequía que más afecta a este cultivo y otros, de hecho. Gracias.
para continuar, nuestro siguiente participante es el doctor Enrique Ibarra. Sí, Enrique Ibarra. Y les voy a leer una breve semblanza. Enrique cursó sus estudios profesionales en el Instituto Tecnológico de Celaya y obtuvo el grado de ingeniero bioquímico en el 2001. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en el CINVESTAD del Politécnico Nacional en el 2013. La obra publicada por el doctor Ibarra incluye 2 capítulos de revisión especializada por invitación, 36 publicaciones internacionales aceptadas en revistas indexadas, arbitradas y de prestigio en las áreas de biología molecular y genética, genómica y transcriptómica de plantas. La tesis doctoral del doctor Ibarra fue reconocida con el premio Arturo Rosenblum en el 2014 en el área de ciencias biológicas y de la salud y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El área de su especialidad es la genómica transcriptómica de especies vegetales. Algunas de sus líneas de investigación tienen como objetivo, haciendo uso de enfoques computacionales genéticos genómicos, el entender la biología evolutiva de plantas. Recientemente ha incursionado también en la genómica de fitoquímicos, un campo emergente que mediante la integración de ciencias ómicas tiene como objeto el pretender elucidar los mecanismos de biosíntesis y regulación, así